información que tiene claro estado público de este conflicto que se ha suscitado en el ámbito de la empresa Maxi Consumo y con el sindicato de camioneros. Primero veamos cuál es el origen. Yo quiero señalar 5 puntos. Luego no tengo inconveniente en atender a la gente. Es importante que tengamos claro estos 5 temas. Primero, este conflicto se inicia cuando el sindicato de camioneros pretende exigir a la empresa Maxi Consumo una transferencia de 1.000 trabajadores sobre 1.600, casi un 70% de los trabajadores del establecimiento, de la empresa, pretende que se le aplique el convenio aplicable al ámbito de representación del sindicato de camioneros. Frente a este hecho inédito, el Ministerio de Trabajo dicta el 26 de diciembre del 2012 una resolución en la que delimita, precisa claramente el ámbito de actuación de la personería gremial de camioneros. Esto es, obviamente, choferes de camiones. Tal decisión administrativa se efectúa luego de haber agotado todas las instancias de diálogo, incluso del dictado de la conciliación obligatoria, y digamos que es una solución acorde con la misma solución que se han aplicado a otras situaciones de conflictos similares. Lo excepcional del caso, vuelvo a insistir, estamos hablando del periodo de base de los 1.600 trabajadores de la empresa, nos determina la necesidad de poner un límite a este accionar. Tengamos en claro que de adoptarse una decisión como esta, estaríamos modificando la actividad de la empresa, que dejaría de ser una empresa de distribución de alimentos, de comercio mayorista, a pasar a ser una empresa de transporte. Segundo, y en esto también quiero ser muy claro, se afirma que hay un cambio de postura por parte del Ministerio de Trabajo. A ver, seamos precisos. Una cosa, una cuestión, es la personería gremial, que ha sido inmodificada, permanece igual desde siempre, inmodificada hasta el día de hoy. Otro tema es la pretensión de representar a determinados trabajadores, que es lo que está planteado en este caso. Por lo tanto, no es cierto que haya habido modificación de los criterios de interpretación del Ministerio de Trabajo, porque todos los conflictos no se han resuelto de la misma forma, de igual forma. Resulta interesante leer cómo se presume que todos los conflictos de encuadramiento se han resuelto de la igual manera, cuando esto no ha sido así. Repasemos. La modificación del estatuto, donde aparece por primera vez la palabra logística en el título, en el nombre del sindicato, no aparece después descripta la actividad logística, solamente el nombre aparece en el sindicato, es del año comienzos del 2003, lleva la firma de la entonces ministra de Trabajo, Graciela Campo. El primer conflicto puntual que hay sobre este tema es con la empresa Carrefour, que tenía características muy particulares y se resolvió en el marco de esas características particulares. Era un establecimiento de distribución donde lo que se pretendía era la representación de ciertas actividades propias de la representación del sindicato de camioneros y en aras de una paz social que en ese momento, recordemos los años que vivíamos, era absolutamente necesaria. Ahora bien, a partir de ahí viene esta presunción que escucho, leo permanentemente, no es que a partir de ahí
se empezaron a resolver todos los casos de la misma forma, porque vuelvo a insistir, el caso Carrefour era el caso Carrefour, ni siquiera era el caso general, una regla, se establecía una regla general. Y han devenido distintas circunstancias, tanto en sede judicial, donde han tenido resoluciones a favor, pero también han tenido resoluciones en contra. También en sede administrativa han tenido respuestas a favor y a veces en contra. Quiero recordar que en muchos casos efectivamente el reclamo era legítimo, en otros casos se estaba planteando el blanqueo de trabajadores y para nosotros es algo innegociable ese tema, por lo tanto, por supuesto que también hubo resoluciones a favor. En otros casos hubo soluciones de hecho, digamos negociaciones entre empleadores y el sindicato, que obviamente solo valen para el caso particular de esa empresa y para ese caso, que han sido algunas a favor y también otras en contra. Con lo cual acá no hay una posibilidad de alegar cierta uniformidad en la solución de estos problemas, que también, digamos, no son iguales en todas las áreas de logística. ¿O ustedes recuerdan conflictos de logística en el sector de la construcción? ¿O alguno recuerda algún conflicto de logística en el sector portuario, pesquero? Hubo tal vez una en el caso del sector petrolero, que llegaron rápidamente a un acuerdo sin necesidad de ningún tipo de conflicto. Esto para que quede claro que no es tan rutinario, ni obvio, ni permanente la solución de este conflicto. Tercero, he escuchado en estos días que se habla de que estaríamos afectando el interés de los trabajadores. Miren, si no fuera porque este gobierno ha sostenido, sostiene y sostendrá la importancia del salario y la defensa del empleo, creo que ni siquiera merecería una reflexión. Pero atento a esta circunstancia, vale la pena por lo menos hacer un comentario. Primero que el argumento es viejo, porque en este proceso intenso e inédito de recuperación de la negociación colectiva, la distancia entre los convenios se ha acortado ciertamente y no hay aquellas diferencias que en otros tiempos había, incluyendo este acortamiento también a la distancia, por ejemplo, entre camioneros y comercios. Segundo, yo me pregunto, ¿qué implica ese planteo de que como camioneros, supuestamente, por lo antes dicho, tiene mejor salario, entonces deben pasar todos a camioneros? Eso querría decir tal vez que los trabajadores de judiciales deberían todos pasar al gremio de pilotos de aeronaves, digo, que son tradicionalmente uno de los más altos salarios. O tal vez que trabajadores de maestranza deberían ser todos trabajadores petroleros. ¿Cuál es el sentido de este argumento? Y tampoco es cierto que estemos hablando del principio constitucional de igual trabajo, igual remuneración, porque vuelvo a insistir, no es igual trabajo, no estamos hablando de igual trabajo. Una cosa es el trabajo en el sector administrativo, en el sector distribución, otra cosa es el trabajo del sector camioneros. Dentro del propio convenio de camioneros hay distintos niveles salariales. Cuarto, me parece oportuno señalar que no es que el Ministerio de Trabajo esté modificando sus decisiones. En todo caso, la pregunta es por qué Moyano ahora plantea este caso inédito. Ahora plantea este caso
donde está exigiendo, a través de la presión, la representación del 70% de una empresa que no es de transporte. Estoy hablando de que está pidiendo la representación de repositores, cajeros, personal de ventas. Es llamativo que este sea el primer acto después de la aparición de su fuerza política. Y que sea además el primer ataque para afectar el acuerdo de precios. Quiero ser en esto bien claro. Con esta acción, Moyano solo pretende o solo persigue afectar el normal distribución de alimentos. No se puede encontrar otra explicación. Y por último, el último punto, y tiene que ver con esto, específicamente con esto que acabamos de señalar. También quiero dejar en claro que si el reclamo es justo, si el reclamo es razonable, o si tiene fundamento, este seguro no es el camino. La ley, que es nuestro instrumento, nuestro único instrumento, establece otros mecanismos que se pueden y se deben seguir como lo han hecho tantos otros. Primero, el primer paso sería remover algunas restricciones que tiene su estatuto. Pero lo más importante, lo primero que tendría que hacer es afiliar a los trabajadores que él dice representar. Afiliar a los trabajadores del sector que él pretende representar. Esto es lo que habilita la ley. Pues yo me pregunto, ¿por qué los que están trabando el ingreso a los establecimientos de maxi consumo no son los trabajadores de maxi consumo? ¿Será porque no tiene afiliados? Que es el primer paso para poder acceder a la plena representación. Tal vez porque no se sientan representados por Moyano. Me pregunto. Primer paso, afiliar a los trabajadores. Luego, se presenta en el Ministerio de Trabajo con esa representación acreditada de los afiliados que tiene en el sector y plantea un encuadramiento convencional o un encuadramiento sindical. Pues son los dos procedimientos que establece la ley para dirimir estos conflictos. Pero lo hace por la vía que corresponde y con los procedimientos que corresponden. Quiero señalarles que este es un conflicto intersindical que se dirime en el escenario de una empresa. No es un conflicto entre capital y trabajo. No es un conflicto entre la empresa y los trabajadores. Esos temas este Ministerio de Trabajo los ha administrado y ha tenido claras posiciones a lo largo de estos 10 años. Este es un conflicto intersindical, donde el escenario es la empresa y donde entonces hay que buscar otro tipo de procedimientos, que son los que acabo de decir. Miren todas las instancias que hay. Hay la instancia interna de la CGT, hay la instancia administrativa, hay la instancia judicial. Cualquiera de ellos para resolver este conflicto antes de llegar a estas vías de hecho. Finalmente, el último paso que debe hacer un sindicato para definir un conflicto de estas características, en el caso que nos ocupa, es acreditar que la actividad principal del establecimiento es la distribución, que la actividad principal de la empresa es la distribución. Y ahí empezaremos, en todo caso, otra discusión y otros temas que para no aburrirlos no me extenderé. Esto es lo que quería señalar claramente sobre las implicancias, sobre las características y sobre las responsabilidades de este conflicto. Cualquier pregunta que me quieran hacer, puedo contestar. Buenas tardes, ministro. Soy Verónica Janus de Canal 26. Quería consultarle con respecto a los bloqueos. No, los bloqueos ya fueron muchos, van a seguir habiendo. ¿Qué medidas van a tomar con respecto a los mismos?
teniendo en cuenta que trae problemas a los trabajadores, como usted bien dijo, y también al consumo. Bueno, para nosotros, y de acuerdo a lo que hemos dicho y a la resolución que hemos dictado, este no es un conflicto ya que hoy tiene implicancias laborales. Yo he tratado de ceñirme y de explicarle, porque me pareció que había una enorme confusión alrededor de las características de este conflicto a sus aspectos específicamente laborales. Tengo entendido que con respecto a la situación de los distintos delitos que eventualmente se podrían haber estado cometiendo en el ámbito, en la puerta de la empresa, ha hecho una denuncia, la empresa ha formulado una denuncia en la justicia penal el día viernes, creo, y que ha sido ratificada ese mismo día viernes o hoy. Esto es un tema que ya no está en el marco del ámbito laboral. Buenas tardes, Rubén Suárez, C5N. ¿Cree usted que este avance del sindicato de camioneros hacia esta firma mayorista es de aquí en más un adelanto para lo que puede seguir para otros comercios también? Yo quisiera pensar que no. Yo espero que esto que hemos hecho hoy implique un llamado a la reflexión, a que realmente se sigan otras vías. No hay ningún inconveniente en tratar este y otro tipo de conflictos sin necesidad en absoluto de acudir a estos medios. Me parece, y lo saben bien, no es a este Ministerio de Trabajo al cual le preocupe el conflicto laboral. Sabemos que forma parte en una sociedad abierta, plural, en una Argentina en crecimiento, el hecho de que haya conflictos, mucho más cuando estamos en tiempos de puja alrededor de la distribución del ingreso, y en eso vamos a seguir trabajando. Este conflicto tiene otras características y estamos pidiendo de alguna manera que se avengan a tratarlo por las vías que la ley establece. Agustín Milit para 360TV. La consulta de sus hijos hace un ratito que afectaba o apuntaban a un posible conflicto con los acuerdos de precio. ¿Cree que de sostenerse esta medida, bloqueos, maxi consumo y otros supermercados, puede llegar a complicarse este acuerdo que ha llegado Moreno hace pocos días? No con esa precisión ni un efecto directo, pero me parece que no es neutro, que se está afectando a un centro de distribución mayorista, un sector de la actividad comercial que me parece que tiene bastante que ver con este acuerdo de precios, con lo cual un conflicto en el sector seguramente puede tener implicancias en ese sentido, por lo cual desde acá aprovecho para exhortar a Moyano y a las organizaciones y sobre todo al sindicato de camioneros que revean esta actitud y que volvamos a la normalidad y a seguir los procedimientos legales. Acá Rafael García para CNN3. Siguiendo con el tema del acuerdo de precios, ¿por qué cree que Moyano intenta boicotear, si es así, el acuerdo de precios, y si no es él, quiénes estarían interesados en boicotear justamente el acuerdo? No en particular en boicotear el acuerdo de precios, pero digamos que está claro que Moyano ha decidido priorizar su actividad política, sus inquietudes personales, que por otra parte no me parecen mal desde el campo de la política. Lo que no me parece bueno, necesario ni oportuno es que se utilice un conflicto, que se utilice a los trabajadores en aras de esas ambiciones personales. ¿Qué tal, ministro? Fernando Alonso, de Canal 7. Acá. ¿Sí? No, le preguntaba si podría profundizar esto. Usted remarcó que es el primer movimiento político, si se quiere, de Moyano después del lanzamiento de su partido. Si tiene un objetivo claro, que es político más que sindical, y si usted lo cree así. Y a partir de esto, ¿qué análisis hace? Bueno, ya lo he dicho, no vale la pena reiterarlo, creo que sí tiene esa implicancia, creo que de por medio habría una cuestión laboral, sindical a dirimir, que tiene otras vías. Las vías, de hecho, lo hemos dicho siempre, en distintas instancias anteriores a esta circunstancia, ninguna ha tenido la gravedad y la implicancia que tiene esto. Pero en casos que pudieran ser similares, queremos insistir que esto debe ser un conflicto laboral en el ámbito de un conflicto entre sindicatos, que no debe afectar a las empresas ni al normal funcionamiento de la economía.
tiene formas y mecanismos que la ley previó expresamente, porque, insisto, este no es un conflicto entre la empresa y los trabajadores, este no es un conflicto que tenga que ver con el tradicional conflicto emergente de las relaciones laborales en una sociedad como la Argentina, una sociedad capitalista, digamos. Así que me parece que había que ser mucho más cuidadoso, y en estos tiempos mucho más, antes de pasar a las vías de hecho en este tipo de conflictos. Frente a un hecho de la característica que tiene esto, es la razón por la cual hemos dictado la resolución que hemos dictado, hemos aclarado los alcances de la personería gremial, los límites que tiene esa personería, la relativa vigencia del planteo estatutario alrededor de la actividad logística. En fin, estos son los puntos que nosotros hemos querido aclarar, y por eso va a estar a disposición de ustedes la resolución que hemos dictado y los distintos y algunas acotaciones sobre este tema, para que todos lo tengan bien claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes.